Cordial saludo, mi nombre es Nubia Bacha, pertenezco a Gasuga. Estoy inscrita en el programa de Ingeniería Ambiental Abierta y a Distancia. A continuación, presentaré lo correspondiente a la fase 6, Trabajo de campo, fase virtual, curso Manejo de recursos naturales y energéticos. El SEA, la empresa que se visitó, es la finca El Retoño, reserva productiva agropecuaria, ubicada en la región del Sumapaz, en el municipio de Silvania. Este es un espacio del agua, la naturaleza y el cultivo de alimentos orgánicos. Básicamente, ellos tienen la filosofía de divulgar alternativas limpias de vida que permitan asentamientos humanos equilibrados con la naturaleza, fomentando amor hacia estrategias lúdicas, pedagógicas y material didáctico. También brindan la posibilidad de acercarse al campo a través de espacios que permitan vivenciar procesos cotidianos y pretenden ser reconocidos como un área de reserva productiva donde el objetivo principal es la conservación del agua. Esta finca realmente es muy interesante, tiene muchas cosas para detallar y a la hora de identificar los procesos, realmente pues es muchas las actividades de manejo natural que se manejan allí, de aprovechamiento de recursos también. Les voy a hablar básicamente las principales actividades o procesos que se desarrollan en la finca. Uno de ellos es la agricultura orgánica y el otro es la fabricación de miel del producto que allí mismo pues cosechan. Entonces en el diagrama de flujo del primer proceso encontramos que en la finca del retoño, el proceso de agricultura inicia con un análisis del suelo. Surge la pregunta, ¿es apto para cultivo? Si no es apto para cultivo, entonces es importante la adecuación del suelo y el terreno. Si sí es apto para el cultivo, el siguiente proceso es clasificarlo y darle el uso a ese cultivo. Luego se selecciona el sistema de riego, el sistema de plantación, la selección de la semilla, la plantación. Posterior a eso se hace una fertilización. Se pregunta si se va a hacer, si no, pues debe analizarse el cultivo, porque pues para lograr un curado es importante la fertilización. Si vamos a hacer una fertilización, entonces es necesaria la utilización de humus y composta de los residuos orgánicos de la finca. Aquí podemos identificar que en la reserva del retoño se practican procesos de aprovechamiento de material orgánico producido por las y a través de un proceso de esta materia orgánica de descomposición y la sumatoria de unos productos, unos aditivos y otros, pues se genera un abono orgánico, que es el que se utiliza en la agricultura orgánica. Posterior a la fertilización se hace el riego, luego la cosecha, la post cosecha, la recolección del producto y finalmente pues se pregunta si se va a comercializar. Si no, es para el consumo de la casa, dado que David Forero, el agricultor, y pues quien está con esta idea de proceso de agricultura sostenible en toda la región, pues asimismo consume los productos que allí él cultiva. Como son diferentes productos, no solamente productos como lo son la lechuga, plátanos y diferentes productos que pueden utilizarse para el consumo. Si se va a comercializar, entonces se empaca, se almacena y pues finalmente se vende. El segundo proceso, evaluar allí en la finca El Retoño, es la elaboración de miel de yacón. Entonces, para este proceso se identifican una serie de actividades, como lo son la desinfección y el vestuario del personal, el lavado del yacón, el pesaje del yacón, el pelado, la extracción del yacón, el envasamiento, la comercialización y esta comercialización se hace allí un interrogante, si se va a hacer comercialización, entonces sí iría para la venta, si no, entonces iría para el consumo de la casa. Acá podemos identificar el plano CAT con las entradas y salidas. Básicamente es el plano de la finca. Identificamos la entrada de la finca. Aquí pues ya empezamos el recorrido más o menos sobre esta zona. Encontramos el mapa de la cuenca hidrográfica que se está a proteger del agua también, en el que varias personas pueden alojarse allí. Es como un espacio también turístico donde las personas de esta reserva pueden hospedarse y hacer parte del proceso de agricultura, donde pueden sembrar y de alguna manera
fabricar su producto a través de la cosecha. Posterior a eso, uno sigue el sendero y encontramos ya como tal la parte de la finca. Hay un centro educativo a través de obras en piedra, se identifica como la parte de arraigo a la tierra, todo lo que tiene que ver con la parte como recorta. Posteriormente desean habilitar para las personas que vayan a conocer. También encontramos un baño seco, encontramos la vivienda, reuniones, que prácticamente es una maloga. Encontramos la piedra del consejo, un lugar donde se reúne, pues aquí sería nuestro agricultor, la persona que nos hizo la visita, pues para, digamos, platicar con sus hijos y hacer una parte allí como de enseñanza. Aquí hay una espiral áurea que también pedagógica y como tal en la zona verde son pues cultivos orgánicos. Encontramos la fábrica para que más adelante en el registro fotográfico daré a conocer cómo se ve visualmente el interior. Y aquí pues encontramos el corral de las gallinas, el corral de ovejas y basados en todos los residuos que producen las ovejas, se aprovechan esos residuos y se lleva esa materia orgánica aquí al compost, un espacio que tienen para la producción pues del abono orgánico. Entonces pues por un proceso de descomposición de la materia orgánica y una serie de procesos con una pala, poco a poco sacando esa materia orgánica hasta que se convierte en abono orgánico, al sumarle una serie de aditivos como lo son la melaza y otros allí para finalmente en el riego aplicar este abono orgánico. Voy a identificar en este cuadro cada uno de los procesos y las entradas y salidas. Entonces, en cuanto al análisis del suelo, las entradas son la mano de obra y el equipo para el análisis del suelo, y las salidas es el suelo analizado y apto para cultivos orgánicos. En el proceso de labranza y abonado del suelo, encontramos como entrada mano de obra, herramientas de labranza, carretilla y el abono orgánico. Y como salidas, pues en el proceso de la siembra de semillas, como les venía comentando, solamente pues encontramos la agricultura para el yacón, del cual se produce finalmente miel, sino también encontramos caleb de diferentes especies como son crespo, toscana y morado, boringa, tomate, yuca, plátano, frijol, cebolla, col, fresa, tomate de árbol. En esta parte del proceso que es la siembra de semillas se requieren como entrada mano de obra y las semillas y como salidas pues la germinación de las semillas. En el proceso de surcado y distanciamientos de plantación identificamos como entrada mano de obra herramientas de labranza y la carretilla y como salidas pues el armado de los surcos que hasta de plantas y 14.286 plantas por área. En cuanto al proceso de armado del drenaje del cultivo, se requiere como mano de obra herramientas de labranza, carretilla y como salida pues la esprentilla en época de lluvia. Para el proceso de siembra se requiere mano de obra, herramientas de labranza, una carretilla y como salida semillas sembradas y listas para germinar. El siguiente proceso, después de la siembra, identificamos eso de abonado durante la siembra, que requiere pues como entrada mano de obra, abono orgánico producido en la labranza, carretilla y como salida por el suelo abonado. En el proceso el agua y como salidas la escorrentía y o agua residual del riego del cultivo. En el proceso de hiedados y rotación que se realiza cada 28 días, entre 45 plazas, la mano de obra, herramientas de labranza y cómo se superan ya con hortalizas que servirán como materia orgánica para su compostaje. En el proceso de control fitosanitario de cultivo, encontramos como entradas la mano de obra, herramientas de labranza, biocida casero compuesto por ají y bajos. Y en salidas encontramos olores y vapores producidos del biocida. En el proceso de cortaje 2 días antes, encontramos como entrada mano de obra, herramientas de labranza, mangueras y agua, y como salida el follaje de las plantas de yacón.
El proceso de moción, la saca de raíces y desgaje de herramientas de labranza y como salida, follaje de algunas plantas, hortalizas y plantas listas para el consumo. En cuanto al proceso de llevar a la sombra las raíces desgajadas y la selección de plantas y hortalizas, se requiere mano de obra y como salida restos de tierra. Y el proceso que es el final, el de almacenamiento y venta, reglonas y bolsas, y como salidas encontramos ganancias económicas, o sea, esos. Aquí pues podemos identificar unas pequeñas imágenes del proceso de agricultura ecológica orgánica en la finca Retoño. Les voy a explicar el otro proceso que se identifica en la finca, que es la producción de miel de yacón. Como proceso, encontramos como primer proceso la desinfección de botas y vestuario del personal. Requiere como entrada mano de obra, como salida agua residual. Continuación, el proceso de selección, clasificación, lavado y pesaje de que requiere mano de obra, lonas, báscula y agua. Como salida, raíces malogradas, rotas, cortadas y deformes que no sirven para el proceso, así como raíces óptimas para el proceso, agua residual, lixiviados y olores. En el proceso de pelado de la cáscara, como entradas, mano y cuchillas. Como salidas, residuos orgánicos. En el proceso de extracción de yacón se requiere mano de obra, limones y salida jugo de limón que impedirá la oxidación del jugo de yacón. En el proceso y concentración de la miel se requiere mano de obra, marmitas y como salidas encontramos vapores, olores y miel a menos de 70 grados Brix. En el proceso de envasado se requiere mano de obra, frascos de vidrio, tanque dispensador de acero inoxidable. Y como salidas, vapores y gases, emisiones atmosféricas por fuentes fijas, olores, residuos líquidos, miel que se encuentra a 85 grados centígrados y la concentración de azúcar con un valor de 72 Brix, la miel en los frascos de vidrio rotos y las etiquetas rotas. En cuanto al proceso de almacenamiento, requiere mano de obra y el cuarto de almacenamiento como entrada y como salida disminución de la temperatura y producción. Y en el proceso de comercialización, que es nuestro último proceso, requiere como entrada la mano de obra, transporte de canastillas y como salidas las emisiones atmosféricas por fuentes móviles, es decir, por los carros y ganancias económicas. Matriz de evaluación de impactos ambientales se puede evaluar la actividad de agricultura y lo que requiere la actividad de elaboración de miel de yacón y cómo cada una de las actividades o procesos que se llevan a cabo impactan ambientalmente en uno de los medios, abiótico, biótico, socioeconómico y cultural. Entonces, en lo que es el pasaje por residuos sólidos, lo que es el aire, contaminación del aire producto de la quema de combustibles fósiles, lo que es el suelo, alteración de las propiedades del suelo, alteración de la calidad del agua, lo que es la flora, cambio en el hábitat de las especies nativas, lo que es la fauna, cambio en el hábitat de las especies nativas, lo que es la parte económica, generación de empleo, económicas autosostenibles, perdón, lo que es la parte social, cambio en la calidad de vida de los pobladores de la área alta, la salud y cambio en costumbres de los vecinos de la finca Retoño, visitantes. Entonces evaluamos en esta matriz cada uno de los aspectos y vale la pena resaltar lo que tiene que ver con que son más las partes positivas que se encuentran en la finca Retoño que las partes negativas. De pronto los impactos más grandes serían la parte de la producción de miel de yacón, donde identificamos que se utiliza gas metano, gas en cilindros para la producción de la miel y pues este genera una serie de vapores que generan unas emisiones atmosféricas y pues una carga contaminante al medio ambiente. Este sería uno de los mayores impactos. El otro que podemos evidenciar es la falta de aprovechamiento de los recursos como tal, las excretas humanas que podemos identificar en el baño séptico, este punto ambiental. Básicamente esos serían los impactos porque de hecho pues como tal los procesos que se llevan en la finca pues están bien elaborados, bien llevados a cabo y pues se utiliza en la mayor parte pues todos los recursos, se busca dar un buen manejo a los recursos naturales, cuidar el agua y pues también
dar un buen producto, en este caso hortaliza, o sea el yacón, o sea la miel, o cualquier otro que decida